Cordial saludo para los oyentes y también para los televidentes, quienes están a esta hora de la noche observándonos a través de nuestras diferentes plataformas. Están con nosotros en YouTube, también están a través del Facebook. Lo pueden hacer escuchándonos en la plataforma que han escogido, ya sea el canal, el dial o la aplicación. No importa por dónde usted nos esté escuchando, a esta hora de la noche comienza Hombres sin Excusas y le damos la bienvenida a cada oyente, a cada persona que en el 322-729-1386 está con nosotros. Se les bendice. Muchas gracias por escoger la noche del viernes para acompañarnos en este espacio, en un programa dedicado únicamente para los hombres, pero que tiene también una gran audiencia femenina. No importa, las invitamos también para que nos escuchen. 322-729-1386, así comienza la edición de hoy, 31 de marzo, último día del mes de marzo, y estamos dándole inicio a este espacio hoy con Pedro Piñeros. Pedro, un saludo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, don Juan Manuel, ¿cómo le ha ido? Bien, bien. Qué bien, y buenas noches a todos nuestros audiencia en Bogotá, fuera de Bogotá y hasta donde llegue la señal de Fuego AM. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de un tema que de verdad nos llega en el momento preciso donde uno, Pedro, antes de plantear el versículo con el que nos vamos a estar basando el día de hoy, a la mayoría de hombres nos gusta predicar, nos gusta estar en el púlpito, que nos vean, y pensamos que la mayoría de las ocasiones son las mujeres las que están en la parte de la intercesión. Es más como un tema donde tal vez a uno le gusta más como ocupar un lugar donde lo vean, y el papel del intercesor es un papel que nadie ve, pero que muchas personas después se dan cuenta de la gran labor que tiene el intercesor. ¿Qué concepto le merece eso? Que sí, que eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto porque de por sí que bíblicamente Dios nos lleva a entender eso, la importancia de lo que es el pedir, digámoslo así, el pedir. El pedir en la oración, el pedir en la intercesión. Entonces es un punto muy fundamental en la vida del creyente, del cristiano en la práctica, de que la oración tenga gran importancia, sea a nivel personal, familiar o a nivel de iglesia, ministerial. Claro. Entonces, bueno, como ya vieron en la introducción, hoy vamos a estar hablando de el hombre intercesor. El hombre intercesor, y yo creo que esta es una gran oportunidad para nosotros para darnos cuenta de que efectivamente nosotros como hombres tenemos un papel muy importante a la hora de interceder, a la hora de pedir, a la hora de hacer que para nosotros se convierta en una práctica, no en algo ocasional, que sea un tiempo bien especial. Y por eso lo que queremos hacer es el día de hoy decirles cuál es el versículo bíblico. Hoy vamos a estar basándonos en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, y lo quiero leer en la traducción lenguaje actual, que mientras estaba preparando este tema me di cuenta de la gran sustancia que tiene este versículo. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Cuando la traducción lenguaje actual se refiere a este versículo, habla de alguien que defienda, alguien que se ponga entre el Señor y el pueblo, pero también habla de cómo hacerlo, como una muralla. Y cuando leía este pasaje me ponía a pensar, Pedro, en el llamado tan importante que el Señor le da a los intercesores, y sobre todo al hombre. Un hombre intercesor es un hombre con un valor increíble. ¿Cómo ve desde su punto de vista del tiempo que lleva en la iglesia, del tiempo de conocer al Señor, el papel tan fundamental del ser un intercesor? Es importante y es imprescindible que llevemos a la práctica esa tarea, porque ejemplo tenemos en la Biblia de aquellos hombres, aquellas mujeres que fueron insistentes en la oración y los resultados que obtuvieron, ¿no? Veamos el caso de Ana por su hijo,
por Samuel, Samuel. Y de cómo Dios responde la oración de esta mujer y el propósito que tenía en la respuesta que él le dio de acuerdo a lo que ella le pidió. Una parte que es importante en ello es el enfoque de esa intercesión, que se haga con entendimiento. Por allá en Primera de Juan 5:14 habla, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Habla de la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, de que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Mire que Ana le pidió a Dios en su angustia, en su esterilidad, pero clama a Dios, al Dios que todo lo podía, que todo lo puede, y cómo la respuesta de Él vino y lo que trascendió, eso nos debe de servir de inspiración a nosotros en este tiempo, para que cuando lo hagamos inspirados o tomando como referencia o ejemplo esos casos y poder ver la trascendencia por fe, la trascendencia de lo que, la respuesta que Dios nos dé en la intercesión que hagamos. Así es. Un pasaje que me llena mucho de confianza, que me llena a mí de la satisfacción de saber que lo que podemos hacer viene respaldado, habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, en el versículo 21, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Cuando estaba leyendo este pasaje me di cuenta del perfil del intercesor. Algunas veces uno, cuando va a un trabajo o cuando accede a una entrevista de trabajo, uno lo primero que mira es si el perfil se ajusta a lo que uno sabe hacer. Y anoche estaba leyendo el perfil de un intercesor. ¿Cuál puede ser ese perfil? ¿Cómo lograr ser un hombre que tenga características para ser llamado intercesor? Y este pasaje nombra algunas de esas características. Acá dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Lo primero que escoge el Señor para que sea un hombre que se ponga a la brecha, que se ponga y que haga vallado, es un hombre de virtud. ¿Cuál puede ser esa característica que tenga un hombre de virtud, Pedro? La virtud. Todo lo que tenemos nosotros es porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Y es importante que haya comunión, conexión con Dios, para que lo que Él quiere que nosotros tengamos, Él nos lo pueda transmitir cuando realmente en nuestro corazón hay el anhelo de tener lo que el Padre nos quiere dar. Juan 15, el Señor por allá nos dice algo, dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ahí nos habla precisamente de la importancia de que, en este caso, en ese contexto de esa lectura, habla de la importancia de que la rama esté injertada en el tronco, de que nosotros estemos en comunión con Dios, en la palabra, en la obediencia, para que tengamos esas cualidades que es necesario que esté en nosotros como intercesores. Claro. La virtud, según el diccionario, se dice que es la excelencia de lo moral. Es decir, básicamente una virtud es un rasgo, también habla de una cualidad que se considera moralmente buena. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos ponemos a la brecha por una persona, porque el papel del intercesor es ponerse en los zapatos es poder yo meterme delante de Dios, entre Dios y el pueblo, para llevar a cabo una misión. Y tal vez ese es el principal papel del sacerdote. En el original, la palabra sacerdote significa puente, y es el puente que hay entre el hombre y Dios. Y antiguamente el sacerdote era el que iba y traía la palabra. Era el que iba y buscaba la voluntad de Dios. Y recuerde, Pedro, las características que tenía el tabernáculo o ese lugar santísimo, y es que no cualquiera podía entrar a ese lugar. De hecho, una de las características que tenía el sacerdote es que tenía que estar puro totalmente, pero le amarraban un lazo a la cintura, y ese lazo a la cintura no era como una especie de cinturón o como
como una especie de accesorio, sino era algo que lo que hacían era que entraba al lugar santísimo y el hombre tenía pues sus campanillas y con esas campanas él permanentemente las sonaba para que se dieran cuenta que estaba vivo. Sí. Y el lazo era por si alguna cosa. Por si no estaba vivo. Sí, exacto. Por si algo el hombre moría, lo jalaban. jalaban y lo sacaban. Sí. Claro, el tema es, eso es como por si acaso. Sí. Y en este caso nos damos cuenta que en ese tema de la virtud, pues lo que se pretende en la medida de lo posible es que yo vaya delante de Dios a interceder por una persona que de repente no lo hace o que no tiene la práctica, pero que uno pueda decir, mira, yo te voy a ayudar, voy a estar orando por ti. Vamos a interceder delante del Padre y le vamos a pedir que conforme a su voluntad Él haga y que nos ayude en este tema que tú estás teniendo. Creo que esa virtud, Pedro, es una virtud que uno puede ver en personas de la iglesia. Con tan solo verlas, tratarlas, experimentar la cercanía, uno ya se da cuenta de la virtud de la persona. Sí, claro que sí, así es. Permítame, yo quiero leer en la versión traducción al lenguaje actual lo que dice acá y de pronto más adelante podamos tratar del por qué debemos interceder en nuestro tiempo, en nuestro ahora. Claro. Viendo el contexto del capítulo 22 de Ezequiel, el por qué Dios estaba demandando un intercesor. Exacto. Y que no lo halló. No lo halló en ese pueblo. Ahorita podemos que podamos tomar, profundizar la condición de la iglesia. Podemos hablar de Colombia y podemos decir que no está bien Colombia, no está bien delante de Dios. Pero aquí vemos que en este capítulo 22 Dios está hablando a Jerusalén. En nuestro tiempo podemos decir que esta palabra Dios le está hablando a su iglesia, en la condición de la iglesia y si está haciendo lo que le corresponde hacer. Miren lo que dice en esta traducción, dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Dice, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Dice, pero no he encontrado a nadie en ellos. Era Jerusalén, pues claro, era pueblo de Dios, pero estaban corrompidos. Sí. Estaban corrompidos. ¿Qué podemos decir nosotros de Colombia? Pero la iglesia está puesta por Dios como luz, como lumbrera. Y lo que nos ocupa hoy, para que hagamos intercesión delante de Dios por Colombia. Hay un texto que mucho se nombra y es el versículo 11, capítulo 29 de Jeremías, que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar, no de mal, según lo que cada uno. ¿Qué esperamos nosotros? Pues que nos vaya bien todo el tiempo, ¿verdad? Claro, todo el tiempo. Como iglesia, ¿qué esperamos? Pues que nos vaya bien. Claro. Pero no leemos el contexto de lo que dice aparte del capítulo 29. Solo nos vamos a lo que conviene y nombramos mucho lo que nos conviene. Y aquí entramos donde Dios le dice a la iglesia, en nuestro caso a Colombia, en nuestro caso más cercano a Bogotá, si nosotros estamos diciendo ese rol, estamos ocupando ese lugar, esa posición de intercesores, por lo que estamos viendo que está pasando en la ciudad. Claro. Porque por allá en el versículo 7, si mal no estoy, el capítulo 29 habla, dice, y procurar la paz de la ciudad a donde los voy a enviar, a donde los he enviado. La paz. ¿Y qué nos dice la paz? Dios acerca de la paz. Que la paz es lo que el Señor ha hecho delante del Padre de justificarnos y de limpiarnos. Diferente a la paz que el mundo demanda y quiere, la paz fácil. La paz total. La paz total, por ejemplo. Entonces, sí, es importante que podamos ver nosotros la condición de la iglesia, que todos nuestros oyentes puedan ver el lugar donde se congregan continuamente, si la iglesia está realmente caminando con Dios o no. Si son iglesia o son multitudes. Entonces, que eso nos lleve esta hora a poder hacer un alto, meditar en ello y poder tomar determinaciones de lo que cada uno de nosotros debemos hacer de acuerdo al llamado de Dios. Claro. Alguien me dijo en alguna oportunidad que un texto sin contexto se convierte en un pretexto.
Correcto. Y eso lamentablemente muchas veces sucede, que sacamos del contexto un pasaje y así es como se levantan las sectas. Así es como de repente algo que empieza a tergiversarse, que empieza a deformarse, logra llevar a cabo no el papel de un intercesor, sino de una persona que simplemente puede escuchar y que para escuchar, bueno, hay muchas líneas telefónicas, hay gente que tiene la virtud de escuchar, pero a la hora de llevar esa escucha o eso que la persona escuchó, fácilmente va y se lo cuenta a todo el mundo y pues uno se pone a pensar, pero yo qué saco contándole a esta persona si va y le cuenta a todo el mundo y no va delante de Dios a decirle que me ayude. Entonces ese no es un papel, el papel de la persona que es intercesora no viene ligado a que yo le cuente a todo el mundo lo que me dicen, porque pues para ser consejeros, bueno, también hay un tipo de requisitos, pero en este caso nos estamos enfocando en el perfil del intercesor. El segundo, con base en lo que estábamos hablando, está escrito acá también en la porción que estamos leyendo y es el libro de Éxodo capítulo 18, verso 21, donde dice, primero, hombres o el pueblo varones de virtud y lo segundo, temerosos de Dios. Estamos haciendo un análisis muy cortico de este pasaje en el primer bloque. Hoy vamos a tener unos segmentos bien marcados con el propósito de desarrollar este tema. No hemos llegado todavía a desarrollar Ezequiel, que es el texto básico del que hemos extractado este tema, pero estamos remontándonos a lo que dice Éxodo 18 y habla de esos hombres temerosos de Dios. Y creo que en el temor a Dios está la sabiduría y uno logra entender lo que representa el hecho de que si yo soy una persona que tiene temor de Dios, el papel de intercesor lo voy a hacer como Dios me dijo que lo hiciera, ir delante de Él, como dice la TLA, como una muralla entre Dios y el pueblo. Esa es una de las características del intercesor, temor de Dios. Así es, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor al Señor. Es poder identificar lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Lo que Dios nos está diciendo, valga la pena, Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Que tiene que ver con la obediencia o la desobediencia. Ahí se aplica el temor a Dios, el principio de la sabiduría. Uh-huh. ¿En qué camino tomo de mi vida? ¿Cuál es mi vida práctica de acuerdo a lo que Dios me dice? Sí. Si realmente hay ese temor y de acuerdo a lo que yo pueda ver que está sucediendo en la iglesia, si es una iglesia pasiva o es una iglesia activa, si yo tomo mi lugar y veo, identifico si yo estoy clamando a Dios porque haya un despertar, un avivamiento en la iglesia. Estando una iglesia activa, avivada en el espíritu, podrá identificar lo que sucede más afuera y empezaremos entonces a interceder por la nación, por la ciudad. Aquí más adelante podemos ver ahorita en el capítulo 22 que habla Dios prácticamente la conducta de aquel pueblo adelantó prácticamente el juicio de Dios. Y si nosotros vemos que el Señor nos dé el discernimiento y nos abra los ojos del corazón, la parte espiritual, para poder ver la condición de la iglesia, para que también el juicio de Dios no se adelante. Claro. Mire que estaba en estos días el pastor Diego comenzó la lectura de un nuevo libro. Es el libro llamado Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y mientras estábamos editando ese libro, pues para que suene al aire en la lectura que en sabias palabras todos los días, precisamente es el programa que sigue después de este, habla acerca de esos juicios venideros. Y me causó mucha curiosidad que dentro de ese libro que está escrito por Mark Hitchcock, el autor dice, no se nos haga nada raro que ya se estén escuchando los galopes de los jinetes. Pero él se refiere no a los jinetes como caballos o a los caballos del Apocalipsis o a esos jinetes como caballos como tal o a jinetes como tal, sino que cada uno tiene un simbolismo, cada uno tiene una connotación especial. Y leyendo eso me pongo en la tarea de buscar cómo uno logra por medio de el estar alerta,
del poder interceder por su casa, del poder interceder por su familia, del poder interceder por la iglesia, por su trabajo, por los compañeros de trabajo, el poder tomarse unos minutos para orar a favor de esas personas, no ir a pedir, Señor, sácalos, quítalos, elimínalos, llévatelos, sino, Señor, ten misericordia, que seas tú, Señor, tomando el control de la situación. Y ahí es en donde llega la tercera característica de este pasaje en Éxodo, y es varones de verdad. Varones de verdad realmente se necesitan, que no sea solamente, que seamos solamente, no solamente hombres, sino que la palabra que nosotros digamos de verdad sea una palabra clara, concreta, y que tengamos la característica de cumplir lo que decimos. Es importante eso que usted dice, hermano Juan Manuel, porque cuando uno escudriña la palabra, bien sea pues inicialmente pues para edificación propia, ¿verdad? O bien sea para uno compartirla, siempre Dios primero le habla al corazón propio, al nuestro, ¿sí? Nos habla. Y nos habla, como le decía Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros cuando tenemos contacto con la palabra. Nos lleva a ver la condición en la que estamos, precisamente para eso, para que al identificar que hay algo que no concuerda con lo que Dios quiere, sencillamente se corrija. Y es ahí donde, a lo que usted dice, don Juan Manuel, que cuando uno habla algo específico, seamos testimonio de ello, ¿sí? Que no seamos, alguien decía, por ahí dice, porque somos muy bonitos, o muy bonitos para predicar, pero muy, muy feitos para cumplir o para practicar. Predicamos bien, pero no practicamos. Sí. Entonces eso es importante, y que valga la pena tener eso en cuenta en la intercesión, que nosotros podamos tener un corazón dispuesto para que lo que Dios quiere que ahí esté como base, lo esté, ¿sí? Que lo que quiere Dios hacer de nosotros, esos vasos en los que quiere derramar su gloria, lo suyo, rebose y sea una vida realmente de testimonio, que al compartir haya el respaldo del Espíritu de Dios para que llegue a otras personas también. Así es. El último ítem del perfil del intercesor, de acuerdo a lo que dice Éxodo 18:21, es que aborrezcan la avaricia. Y estos 4 aspectos los hemos tocado muy sucintamente, no hemos profundizado en ellos porque nos vamos a detener en el siguiente segmento, cuando hablamos ya de Ezequiel 22:30, pero en este último habla de aborrecer la avaricia. Y creo, Pedro, que una persona que se caracteriza por ser un intercesor, pues no va a cobrar por interceder, o sea, no va a tener que recibir un pago, sino que simplemente lo hace de voluntad propia. Y es a tiempo y fuera de tiempo, no es cuando pueda, es siempre. Porque aborrecer la avaricia no es solamente cuánto me van a dar a mí por yo hacer esto, o qué voy a recibir, o la popular payola, como decimos nosotros en radio. La payola es, yo le pongo la música al artista y le cobro por ponérsela. Si usted me paga, yo le convierto esa canción en un éxito. Y pues de eso no se trata. En este caso, la música cristiana, la música que nosotros tocamos en Fuego AM, pues obviamente no necesita de eso, porque el Espíritu Santo es el mismo que ministra. Pero hablando del aborrecer la avaricia, hablamos específicamente de cómo uno busca ganancias deshonestas a través de una condición que no necesita tener que ser remunerada, Pedro. Yo creo que ahí tiene que ver mucho con la fe, ¿verdad? El por qué lo hago. ¿Qué lugar ocupo yo de acuerdo a lo que Dios me llama a hacer? ¿Tengo identidad del Padre en mí? ¿Hay identidad? Y esa identidad la podemos hallar cuando el carácter de Cristo ha sido formado en nosotros. Entonces miramos que en él hubo negación, ¿sí? Y él lo dice, porque no he venido para que me sirvan, sino para servir. Entonces, si nosotros vamos a interceder, lo que usted dice, buscando el que nos paguen por eso, no tenemos identidad en Dios, sino vamos por lo propio, claro, por mis intereses. Claro. Y eso pues no debe estar, no debe pasar, no debe suceder con un hombre que realmente
quiere obedecer a Dios en el tema de la intercesión. Así es, cerramos este primer segmento diciendo la parte B de Éxodo 18:21, donde dice, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y esa es tal vez la misión que nosotros estamos llevando a cabo y es el hombre intercesor. Vamos a hacer una pausa. Volvemos después de escuchar música en esto que se llama Hombres sin Excusas, hoy acompañándolos Pedro Piñeros y Juan Manuel Serrano en este espacio que se llama así, Hombres sin Excusas, la noche del viernes desde las 7 y hasta las 9. Estamos acompañándolos para traerles hoy un tema bien especial, el hombre intercesor. Dios está buscando intercesores y como iniciábamos hablando en el primer segmento, tristemente no los encuentra. No solamente se está refiriendo al género masculino, sino también hombres y mujeres comprometidos con las necesidades de los demás. Hombres que realmente se pongan a la brecha, que vayan delante de Él, que le pidan, que rueguen. Porque la peor pandemia que enfrenta el mundo desde la caída de Adán hasta nuestros días se llama el pecado. Y ahí entendemos lo que representa el papel de una persona que pueda ir delante de Dios y pueda estar orando. Por ese motivo, nosotros entendemos algo y es que Dios está buscando intercesores. Eso es lo que Dios está buscando. Y el libro de Ezequiel en el capítulo 22, en el versículo 30 dice, yo he buscado entre ellos. El Señor realmente ha venido buscándonos. Seguramente en la iglesia, y hablamos de cualquier congregación de sana doctrina, de cualquier congregación en donde se predique la palabra y el evangelio como tal, que el libro base sea la Biblia, la palabra de Dios. Incluso un pastor también puede estar buscando intercesores, él puede estar queriendo levantar un equipo de personas que le ayuden. Hay muchos retos, hay muchas cosas por delante, por sacar. Y yo creo que Pedro, una persona que se convierta en mano derecha del pastor como intercesor, es una pieza muy valiosa dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, hoy a los hombres que nos están escuchando, Pedro, ¿cómo nos podemos convertir en esos intercesores que, como está escrito en Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda? Leyendo desde el inicio del capítulo 22 de Ezequiel, podemos ver la condición en la que estaba específicamente aquí Jerusalén. ¿Sí? Hay un título ahí en el encabezado del capítulo 22 que habla de los pecados de Jerusalén. Y si uno dice Jerusalén, ¿por qué esa condición? Hablemos ahora de nosotros, la iglesia. ¿Por qué la condición de las congregaciones? Estancamiento, tibiez, indiferencia. Porque si la palabra es bien aprovechada de acuerdo a como Dios la envía, toda ocasión que tenemos de poderla escuchar o de tener, si tenemos contacto con las Escrituras, pues no debiera haber ello, no debería haber eso. Ahora, aquí Dios está diciendo a Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, dice, y es que iniciando el capítulo habla, dice, versículo 2, dice, Ezequiel, hombre mortal, declara culpable a esta ciudad asesina. En otra versión dice, ¿juzgarás tú a este pueblo? Dice, a esta ciudad asesina, échale en cara todas sus repugnantes maldades. Dile de mi parte lo siguiente, llegó la hora, ciudad de Jerusalén, pronto serás castigada, has matado a tus habitantes y te has rebajado al adorar a esos ídolos malolientes que tú misma has fabricado. Cuando en las congregaciones, no hablemos de la iglesia porque la iglesia es la que está lista, preparada y esperando al Señor Jesús. Cuando en las congregaciones hay multitudes y todas tienen la oportunidad de escuchar la enseñanza de la palabra, pero se sigue viviendo lo cotidiano de una manera natural, sin tener en cuenta lo que Dios nos ha instruido, es ahí donde el corazón se viene corrompiendo. La relación con Dios, esa relación vertical, no existe. Entonces, al no haber esa comunión con Dios, pues sencillamente se hace insensible el corazón. Y se puede ver
palpar la condición de frialdad, de indiferencia, de las familias deterioradas, problemas personales. Pero por cuanto no hay esa relación con Dios, esa comunión con Dios, sencillamente viene indiferencia para hacer lo que se debe hacer. Por eso es que Dios habla aquí al profeta Ezequiel, ahí en el versículo 30 de lo que nos ocupa hoy. Dice, busqué entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre ese pueblo. Pero entonces podríamos decir, ¿y por qué no Ezequiel si Ezequiel estaba como profeta que intercediera por el pueblo? Porque el pueblo no estaba escuchando lo que Dios le estaba transmitiendo. Precisamente el profeta estaba ahí para hacerles saber al pueblo lo que Dios le enviaba. Claro. La palabra que Dios le enviaba. Hagan esto, dejen de hacer esto, corríjanse. El pueblo no tenía corazón para eso, para Dios. Entonces Ezequiel estaba excluido de ahí. Dios estaba esperando que dentro de lo que le hacía llegar a través de Ezequiel, alguno se levantara, dice la palabra, a ponerse en la brecha, a levantar muro de oración. Muro, decir, me levanto a hacer el cambio, estamos mal, hagamos el cambio. Que surgiera un liderazgo. Pero por cuanto no había en su corazón disponibilidad, disposición para Dios, pues sencillamente no fue hallado ese hombre que se parara en la brecha. Claro. Tal vez esto que estamos hablando nosotros es lo que está haciendo Dios a través de la emisora, por medio de este espacio, para que alguien se levante y pueda decir, yo voy a pasar de ser una persona medio comprometida, de pronto yo voy ocasionalmente a la iglesia, me gusta ver los cultos vía online, no siento que me deba comprometer ya, pero yo creo que este es un llamado. Hay ocasiones donde nosotros de verdad, Pedro, lo que hacemos es llenar nuestras agendas de toda esa cantidad de sermones. Tenemos en el celular de repente muchos seguidores, seguimos a no sé cuántos predicadores, pero poco estamos comprometidos con la iglesia local a donde asistimos. A esta hora puede haber gente que está no solamente en Bogotá, sino en otra ciudad o en otro país, y su forma de recibir la palabra es a través de la emisora, pero no tienen un compromiso con ninguna iglesia. Y de pronto dicen, no, es que no me queda cerca, los horarios de mi trabajo, no sé dónde queda, bueno, cualquier excusa. Pero creo que esa de ponerse a la brecha implica el hecho de que yo puedo el día de hoy levantarme y decir, no, ya no más. O sea, ya me cansé de verdad de que escucho esa palabra, siento que es para mí, pero no me levanto y no hago nada. Lo que Ezequiel estaba haciendo era haciendo el papel de profeta, haciendo el papel de decir, mira, yo vengo acá a decirles a ustedes esto, esto y esto, y el que ustedes se levanten y lo hagan, súper. Pero Dios mismo está diciendo, estaba buscando un hombre que se pusiese a la brecha y no lo hallé. ¿Será que, Pedro, en estas alturas de la vida, a estas alturas de la vida, Dios no encontrará dentro de los oyentes, dentro de nosotros, una persona que se levante y diga, mire, Colombia está atravesando un momento difícil, el gobierno, las instituciones, la verdad que están bien fuerte el tema? Yo creo que hay miles, solo que están dormidos. Yo creo que hay muchos dentro de lo que Dios nos hace saber. Y para mí es bastante marcado el Salmo 39. El salmista reconoce la gran soberanía de Dios y hablando de sí, la forma como Dios lo ha formado, ¿sí? El milagro de la vida. Y de cómo este hombre puede reconocer, ese escritor puede reconocer de que Dios le ha dado la vida con un propósito. Yo creo que ahí al otro lado, dentro de miles de oyentes, hay muchos que tienen ese legado de parte de Dios, pero que así como aquí en el libro de Ezequiel nos habla inicialmente, habla precisamente de derramamiento de sangre y habla de idolatría. La idolatría ha impedido que ese legado, que ese propósito de Dios esté despierto, esté activo. Y la idolatría no es solamente lo que hemos de pronto entendido, que es adorar imágenes, sino es enfocar el corazón en que no sea Dios.
enfocar el corazón en que no sea Dios. Cualquier cosa Ese puede enfoque, ese afán, sea el trabajo, la situación que se esté viviendo, y no tener en cuenta a Dios para que intervenga en esa situación y poder enfocarse, encaminarse a lo que Dios quiere hacer, hace que haya esa apatía que hasta el momento la ha habido. Y lo que leemos acá en el capítulo, en Ezequiel 22, habla es del acelere del juicio de Dios para este pueblo, en este caso Jerusalén. Y yo creo que ese es el tiempo que podemos hacer un alto y decir, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Y qué es lo que Dios dice que haga? Y si quiero determinar el hacerlo, para que el acelere del juicio de Dios no venga también a mi vida, no venga a mi congregación y por consiguiente no venga también a mi nación. Porque hay iglesias instaladas a lo largo y a lo ancho de Colombia. Y esta palabra es para la iglesia, para que haya un despertar y para que valga el enfoque de la intercesión, haya un avivamiento en la iglesia. Avivamiento es avivar algo que se ha adormecido y el maligno ha logrado adormecer. Hay congregaciones por miles, por miles en congregaciones, pero hay un enfoque totalmente diferente al de la santidad, al de comprometerse con Dios y hacer lo que Dios ha escrito para que cada uno haga, cada uno de nosotros. Si leemos Ezequiel 22:30, hay una muy marcada determinación del Señor de buscar, pero si nos vamos un versículo anterior, en el 29, mira lo que dice. La Biblia dice ahí: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ese es un fiel reflejo, Pedro, de lo que estamos viviendo el día de hoy: aflicción, opresión, robo, gente que se caracteriza por ser violentos, por ser opresores. Ese es tan solo un versículo anterior que nos da un contexto un poco más amplio de lo que Dios empezaba a buscar. Y en el versículo 30, Él está diciendo: y busqué entre ellos. ¿Entre quiénes? Pues buscó entre el pueblo que usaba de opresión, que usaba y que cometía robo, buscó entre el pueblo que estaba afligido y menesteroso, buscó entre el pueblo que había violencia, buscó entre el extranjero que oprimía sin derecho, y no encontró a quien hiciese vallado. Ahí es en donde nos ponemos a pensar si en este momento llega a la iglesia y el Señor: estoy buscando a las personas que vienen a la primera reunión o al segundo culto, a los que van el miércoles en la noche, a los que van el jueves en la noche. El Señor está buscando. Y está buscando a aquellos que mañana a las 9 de la mañana estarán en cada una de las sedes de la iglesia, de su iglesia o de Casa de Amor y Restauración, como se llame la iglesia donde usted asista, a los ayunos programados, a las reuniones especiales. Ahí Dios está buscando a esas personas. Por eso, qué interesante es poder darnos cuenta que así como está escrito en esta porción de Ezequiel 22:30, en la traducción lenguaje actual, ahí entendemos algo que pues a nosotros nos parece bien especial, y es que Dios sí está buscándonos. Dios desde el principio de los tiempos ha empezado a buscarnos, y a algunos nos busca con lazos de amor, a otros los busca siendo fuego consumidor, a otros los ha buscado tendiéndoles un manto de misericordia. A Dios los ha llamado 2, 3, 4, 5 veces. Seguro Dios está haciéndole un llamado a un hombre que hoy llega por primera vez y se sienta y dice: ¿ver de qué están hablando? Pedro, Dios está haciendo llamados, y los llamados a esta hora de la noche pueden ser tan claros que esta es la porción en donde Dios te está diciendo: y busqué a un hombre. ¿A cuál hombre? ¿A cuál hombre está buscando el Señor a esta hora, Pedro? A uno que se ha entendido, a uno que haga un alto en el camino, a uno que pueda decir: me llevo congregando muchos años, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, pero no he experimentado lo que es una vida de relación con Dios. A ese hombre, a esas mujeres a quien Dios está buscando, que identifique en su vida personal la condición en la que se encuentra delante de Dios, y que más allá pueda después luego interceder por su familia, por su familia.
si es alguien que se reúne en una congregación, que pueda ver en qué condiciones está la congregación. Mire algo puntual de este versículo 30 de Ezequiel 22, dice, alguien que se parare en la brecha. Y la brecha aquí en la Biblia de estudio habla como una abertura o fisura o grieta que está en la muralla. Es bueno que podamos identificar qué grieta hay en nuestra vida. Y una grieta puede ser la indiferencia a las cosas de Dios. Una grieta puede ser vivir en fornicación, estándose congregando, recibiendo constantemente una enseñanza de la palabra, siendo redarguido, redarguida para corrección, y habiendo hasta ahora hecho caso omiso, que se pueda estar viviendo en fornicación, que se pueda estar viviendo en adulterio, que se pueda estar viviendo haciendo engaño, haciendo mentira. Esas son grietas. Claro. Esas son grietas en de las que habla aquí la palabra y que se deben corregir. Y para ello también se necesita la intercesión. Dice, ese perez o grieta, dice, viene del verbo paratz, que quiere decir abrir, romper o penetrar, que es lo que el diablo siempre ha estado constantemente haciendo en las familias. Irrumpe en las familias, empieza como cuando al que quiere meter en el foso de la drogadicción, solo lo inicia con un cigarrillo, con algo poco. Así es. Empieza con un roce de padre a hijos, hijos a padres, o entre cónyuges, empieza con un pequeño roce, que si no se tiene la sabiduría y el entendimiento, eso se va aumentando, esa grieta. Se va agrietando, se va aumentando, y por consiguiente el enfoque de lo que el maligno quiere es dividir y destruir. Claro. El Señor Jesús es claro cuando dice por allá en Juan 10:10, dice, el maligno ha venido solo para matar, robar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué importante es que podamos decirle, Señor Jesús, tocas mi puerta, la puerta de mi corazón, yo quiero abrir mi corazón y que entre, Señor, y me des de esa vida abundante de la que habla. Claro. Mire que mientras conversamos, yo me pongo como a la tarea de decir, hay personas a las que les gusta seguir las transmisiones, que les gusta levantarse y entre comillas lo digo, religiosamente están conectados. Religiosamente están, cuando hay ayuno, incluso pueden ir. Cuando hay reunión, ocasionalmente van. Cuando hay algún programa, algún evento especial de la iglesia, pues yo puedo estar ahí. Pero mi papel, más allá del simple hecho de ocasionalmente ir, hasta ahí llega. La persona como que siente ese temor, siente esa apatía, o siente incluso que no es un llamado para él, sino que eso es para otros, eso es para los muchachos, eso es para los jóvenes, eso es para usted, mijo. Eso, pues, incluso el esposo le puede decir a la esposa, no, eso vaya usted, que usted sí tiene vara con Dios, usted sí lo escucha al Señor. Y el hombre delega esa responsabilidad de ser el sacerdote de su casa. Delega la responsabilidad de orar por su esposa y por sus hijos, de orar por su hogar, por su casa, por su estructura física donde vive. Delega el pedirle a Dios que los cuide, que su salud, que la salud de su esposa, de sus hijos, que la provisión o la cantidad de cosas por las cuales nosotros debemos orar se delega fácilmente, porque esa es una responsabilidad extra y yo llego muy cansado y la verdad no aguanta yo ponerme en eso. Es que los cultos o las reuniones son muy temprano y yo no suelo madrugar. A mí que me diga que yo soy un trasnochador, que eso sí le trasnocho, pero madrugar a la iglesia, y empieza uno fácilmente a caer en eso y se da cuenta que Dios nos está buscando. Y eso es algo que hemos postergado los hombres, que lamentablemente uno con el papel de hombre le ha delegado a la mujer. Ese va a ser una de esas, entre comillas, juicios de parte de Dios al género masculino. Así es, hermano. Así es, porque estaba recordando el tema de hace algunos días, el hombre como cabeza de la mujer, y la cabeza es la que direcciona el cuerpo, ¿verdad?
La cabeza es la que tiene la responsabilidad de que el resto del cuerpo esté funcionando bien, porque ahí está el privilegio del pensar, del meditar. Entonces es importante que el hombre se levante como intercesor, que pueda recibir de Dios entendimiento de que como parte de la iglesia nosotros entramos a formar ejército también de Dios, y el soldado está puesto precisamente para hacerle guerra al enemigo. Entonces poder identificar lo que el enemigo ha venido haciendo a nivel personal, que esté impidiendo el avanzar hacia Dios, a nivel familiar, y que pueda estar intentando y logrado entrar a hacer división, y que ello conlleve a que como lo que Dios hace saber al pueblo de en ese entonces de Jerusalén, se adelantara a lo que Dios prácticamente él no quería hacer, pero que la condición del pueblo prácticamente atraía que eso llegara a ocurrir, que fuera el que Dios castigara a este pueblo, que nosotros no lleguemos a ese punto de que Dios tenga que permitir disciplina, enviar disciplina, porque no nos ocupamos para lo que Dios nos ha puesto. El ser intercesores, el ser ejemplo, el poder ser inspiradores, sino que estamos siendo pasivos, como lo que usted decía, vamos ocasionalmente al culto, al ayuno, pero no pasa nada, no pasa de ahí. O sea, se ha vuelto un cambio de ir a la misa tradicional, por ahora hice a un culto, listo, ya cumplí y ya hice mi parte. Y no es así. Siempre en la iglesia vamos a recibir una instrucción del qué hacer. Del qué hacer. En la iglesia somos instruidos y preparados para la lucha que tenemos afuera. Llámese en la calle, llámese en el hogar, llámese donde sea, pero siempre estando atentos del operar del enemigo, y poder nosotros estar haciendo el rol que nos corresponde hacer a nosotros. Así es. Cerramos este bloque y ya hemos llegado a una parte muy importante, y es algo que, para terminar, les cuento una situación que nos sucedió. Un día una mujer nos contó que todas las mañanas salía a despedir a su esposo a la puerta, y ella siempre le daba el beso de despedida y se devolvía y entraba. Ese día le dio el beso de despedida como era tradicional, y cuando entró, ella sintió en su corazón que algo le estaba diciendo que tenía que orar inmediatamente por su esposo. Y ella dijo, pero ¿cómo voy a orar por él si acabo de despedirse? O sea, más tardecito, primero voy a tender la cama. Y entonces fue y tendió la cama, y mientras estaba tendiendo la cama sintió otra vez que tenía que orar específicamente por su esposo. Y ella dijo, no, cuando termine la cama y meta la ropa a la lavadora, o sea, ahorita estoy ocupada. Y bueno, hizo lo de la lavadora, y en ese momento, cuando estaba metiendo la ropa a la lavadora, una vez más el Señor le habla y le dice, ora por tu esposo. Y en ese momento ella dijo, no, tengo que hacer el desayuno. No, ya. Ella fue al cuarto, se arrodilló en ese momento y comenzó a orar, a interceder por su esposo. Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo, llévalo en bendición hasta el trabajo, que el lugar en donde esté. Era una oración intercesora. Al día se terminó, y por la noche llegó el esposo y le dijo, mi amor, si supieras lo que me pasó esta mañana. Esta mañana cuando yo iba en el taxi se quedó sin frenos. Y ese taxi empezó a andar por esa avenida tan impresionante que el taxi se estrelló contra un árbol. Gracias a Dios no nos pasó nada, el taxi quedó vuelto una nada, pero mira, gracias a Dios no nos pasó nada. Y ella quedó de una sola pieza porque dijo, era justo a la hora en la que Dios me estaba diciendo que orara por él. Son situaciones que de pronto en este momento el Señor nos está llamando a hacer una oración intercesora. Y Pedro, a veces nosotros decimos mañana, como Faraón, ¿cuándo quieres que te saque las ranas? Mañana. O sea, él prefirió tener una noche más de ranas sabiendo que podía decir, ya mismo quítemelas. Y hay momentos en donde Dios nos está llamando a hacer eso ya. La oración intercesora no es para postergar. ¿Qué le está pidiendo el Señor en este momento? Vamos a escuchar música, y qué tal si durante este tiempo usted le dice, Señor, ¿qué me estás diciendo que haga ya? Y estoy completamente seguro que cuando volvamos
usted ya va a tener esa respuesta. Volvemos, esto es Hombres Sin Pues más, dándole gracias a cada persona que ha tenido a bien el poder sintonizarnos, vernos a través del canal de YouTube y a través de Facebook. Y bueno, continuamos. En alguna oportunidad, en un país que se caracterizaba por fusilar a las personas, un hombre fue sentenciado a estar atado a un poste y también a ser fusilado por causas políticas. Un hombre, un intercesor, se dio cuenta de que era una injusticia y personalmente se interesó a favor del prisionero. El profundo interés que este hombre demostró se manifestó cuando él oró y rogó y se fue delante del gobernador diciéndole que perdonaran al prisionero. Pero el gobernador no concedió el perdón. El hombre simplemente lo que hizo fue que se fue al lugar de la ejecución y de manera muy osada se metió entre el pelotón de fusilamiento y el reo que estaba atado al palo. Este hombre, en ese preciso momento en el que se iba a dar la orden de disparen, el hombre se metió en ese lugar, se descubrió su pecho y dijo: mátenme a mí antes que a él. Y el hombre, pues parado ahí al frente, se dio cuenta de que efectivamente no tenía otra opción sino decir: Señor, haz algo, intercedo por este hombre. Seguramente ese papel de intercesor llevado al extremo en donde está al frente de un pelotón de fusilamiento, para nosotros no aplicaría, sobre todo por el hecho de que es una situación extrema. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús por nosotros cuando intercedió a través del dar su vida en la cruz y haber tenido una muerte como la que tuvo por nosotros, sabiendo que nosotros podíamos ser esos reos atados a ese palo, que por causas como cualquiera puede tener, decir: no, es que no es justo que me hagan a mí esto, que me saquen del trabajo? Pedro, muchas personas viven situaciones muy duras y llega un momento en donde les presentamos a ellos la obra de Jesús en la cruz del Calvario y decimos: un intercesor tenemos entre Dios y el Padre, y es a Jesucristo. Y ahí es en donde de verdad cobra relevancia el papel que Jesús tuvo de intercesor por nosotros, y que nosotros también podemos incluso llevar a la práctica y poder interceder por otros también. Así es. Y miremos que esa parte o esa experiencia, ese testimonio del Señor Jesús, mire que Él viene, predica acerca del arrepentimiento, acerca de el reino de los cielos se ha acercado, y luego va a la cruz sellando ese compromiso con el Padre a favor del pueblo. Mire que leyendo acá, profundizando en la tarea del intercesor, dice que el intercesor, cuando dice que se para en la brecha, repara la grieta, pero más allá de eso, no solamente dice la reparo y ya, sino que está luego pendiente, se pone en la brecha. Claro. O sea, que está pendiente para que eso no vuelva a incidir, porque nosotros sabemos que el maligno es insistente. Claro. El maligno sí persiste. Claro, como un león rugiente. Correcto, persiste en que se vuelva a recaer en las mismas situaciones y aún peores. Entonces, aquí tenemos como ejemplo precisamente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Viene, hace llamado, instruye a sus discípulos y luego va al cumplimiento del morir en la cruz por nosotros, pero ser levantado para que ahora los que creyeron, siguen creyendo, queremos, ahora podamos tener nuestra victoria y nuestra esperanza precisamente en la resurrección de Él. Claro, la Biblia lo dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces entendemos que efectivamente, si el Señor es el que intercede por nosotros, no solamente tenemos un Cristo en el cielo, sino que también está intercediendo constantemente por nosotros, también nosotros debemos hacerlo por otros. Y esa es una gran oportunidad, porque en el ministerio terrenal del Señor Jesús nos enseñó cómo Él intercedía, cómo Él estaba a favor de las viudas, de los niños, de los pobres, de los menesterosos, de los hambrientos, y Él
a través de su ejemplo y de sus enseñanzas nos dio a nosotros un modelo para también hacerlo. Y creo que a veces nosotros decimos, ¿cómo voy yo a interceder por aquel, por ese? A mí no me parece, yo no tengo por qué hacerlo, ¿verdad? Esa persona no me gusta, no me cae bien, tiene características que nada que ver, y entonces uno hace acepción de personas y se da cuenta de que ni siquiera el mismo Señor lo hace como para que uno venga a hacerlo. Mire lo que dice al respecto, mire, en Hechos capítulo 6, y viendo en el inicio de la iglesia primitiva, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Dice, entonces convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros, y esta es la parte que quiero que tengamos presente acá, dice, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Qué importante es que dentro del pueblo sean hallados hombres, mujeres, como dice la palabra, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, corazón dispuesto para Dios, sabiduría, que podamos, lo que estamos hablando hace un momento, la sabiduría, principios de la sabiduría, el poder identificar y estar siempre apartados para Dios y ocupar nuestro lugar de poder identificar las grietas que se estén identificando, que podamos identificar dentro de la congregación, dentro de la familia, dentro de nuestras vidas, que con sabiduría podamos decir a Dios, no conviene que esto esté en mi vida, por tanto intercedo, Señor, para que esa brecha, para que esa grieta se cierre, y luego estar en la brecha siempre pendiente, estar vigilante de como que eso no, exactamente, como una tarea, de que eso no vuelva a suceder. Exacto. Pero mire la cualidad, Espíritu Santo y sabiduría. Claro, ese es el papel de los 7 diáconos que en ese entonces eran llamados, hoy los podemos llamar intercesores. Y qué importante que nosotros entendamos este papel. La Biblia dice en Lucas 22, en el versículo 31 y 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El mismo Señor, Pedro, el mismo Señor estaba diciéndole a Simón que iba a ser zarandeado como a trigo, que el mismo Satanás había venido y le había pedido para que le permitiera zarandearlo, y el Señor, yo he rogado por ti, no para que lo deje de zarandear, sino para que la fe no le falte. Por eso, tal vez llegando a este punto nos damos cuenta en algo, Pedro. Muchas personas pueden decir, yo me metí de intercesor y ahora mire la mano de problemas que tengo, mire la cantidad de chicharrones que me estoy ganando, mire los problemas en los que ando, ahora tengo una cantidad de cosas, y ahí es en donde entendemos que el Señor está rogando por nosotros, intercediendo por nosotros, para que la fe no nos falte. Y ahí, en ese punto, seguramente usted puede estar diciendo, amigo que nos está escuchando, si usted supiera cómo estoy yo siendo zarandeado en este momento. Mire que recuerdo en estos días en tiempo de oración que teníamos con el grupo de consolidación, y yo les decía a los compañeros algo así, usted acaba de decir algo que me trajo eso a la memoria. Estamos distribuidos como por enfoques de trabajo, jóvenes, niños, servidores, alabanza, familias, y yo les decía, tengamos cuidado, el Señor colocaba en mi corazón eso, de decirles, tengamos cuidado y llevémoslos a la práctica en la oración de unos por otros, en lo que nos estemos enfocando en trabajar, en ministerio, servidores con identificar que el maligno no venga contra la familia. ¿Sí? Una pareja se puede estar dedicando a la consejería, a identificar las situaciones de las personas que vienen para ese enfoque,
y llevándolos a la luz de la palabra y llevándolos a la presencia de Dios para que ellos tengan ese encuentro con Jesús, ese corazón dispuesto para que Dios pueda hacer la obra, pero el maligno se puede levantar en retaliación contra los servidores, en ese enfoque, en la familia. Yo les decía, debemos tener cuidado de eso. Lo mismo en cuanto a los jóvenes, los hermanos que trabajan enfocados en la problemática que hay en los muchachos, oiga, que el maligno no se venga en contra de los jóvenes de su casa. Y es importante que nosotros estemos siempre vigilantes, que estemos atentos. Mire lo que dice la palabra por allá acerca de aquellas mujeres, de aquellas 10 vírgenes, de las 5 sensatas con su provisión y las 5 insensatas relajadas. Esa provisión es la de estar atentos, es estar en el espíritu, es poder identificar cómo el maligno se levanta, cómo se viene contra mí, qué debilidades quiere tomar en cuenta para llegar y decir, por aquí puedo entrar y abrir una grieta. Y en todos los aspectos, niñez, juventud, familia, economía, que el Señor nos dé el discernimiento de poder ver, identificar y podernos parar como intercesores por esas específicas situaciones de poder derribar al maligno en lo que viene en contra de la obra del Señor. Claro. ¿Cuál es el papel fundamental de un intercesor? Pues el intercesor no solamente tiene un perfil, sino que también tiene unas responsabilidades, y creo que esa es una responsabilidad del varón, del hombre, del sacerdote de la casa. Y las mujeres nos dirán, ay, pero es que mi esposo no ha querido asumir el sacerdocio, me lo ha entregado a mí o ni siquiera lo ha asumido y me ha tocado a mí tomarlo. Pues el papel principal de un intercesor es convertirse o ser un restaurador de portillos. Pero haciendo alusión a un portillo es una grieta, es exactamente esa pequeña fisura que en algún momento dado se da, que por alguna circunstancia usted sabe en su casa en qué momento la pared tiene una pequeña fisura chiquitica y usted dice, yo la identifiqué cuando era una pequeña grieta y yo mire tremendo cráter que se me hizo en mi casa. No sé si le ha pasado, Pedro, que algunas veces uno pasa por una calle y se da cuenta que no tiene ningún problema, no hay ningún inconveniente, está bien pavimentado y vuelve a pasar un tiempo después y ya la encuentra hundida. Eso me sucede a mí en un lugar relativamente cerca donde yo vivo, por donde pasan unos buses de Transmilenio, estos azules, y hay una volteada, un giro a la derecha para llegar casi a nuestro conjunto, y de un momento a otro un hundimiento. Pero eso no estaba ahí, o sea, vino paulatinamente presentándose, y cuando yo voy pasando por ahí me doy cuenta y ya está pronunciado, ya no es solamente un pequeño bachecito, sino que ya el carro se mueve porque ya es bien grande, no está roto, es simplemente una depresión, un pequeño huequito, pero si no se le presta atención, más adelante se va a convertir en un hueco bien fuerte o bien grande, y ese restaurador de portillos es el hombre que como sacerdote se da cuenta de que tal vez su hijo en este momento tiene alguna práctica que no está normal, tiene cosas que sabe que en su trabajo no están bien, y las identifica, y no es para armar una alaraca ni tampoco para venir y levantar a todo el mundo, sino para interceder. El hecho de que uno se entere de este tipo de cosas lo lleva a clamar delante de Dios y a pedir, bueno, Señor, yo no estoy viendo cosas correctas en tal o tal persona de mi casa, yo voy a ir, voy a orar. En mi papel de intercesor, yo debo hacerlo, no esperar a que sea más grande el tema, ¿no? Mire que lo que usted acaba de decir, Juan Manuel, acerca de lo del hueco, del vallado, del bache, del hundimiento, llevémoslo al porqué. Estamos en un tiempo, en una temporada de lluvias, ¿sí? Entonces el agua logra filtrarse, debilitar la tierra y viene el hundimiento. Eso podría decirse es un maltrato del terreno, ¿sí? De los contratistas, llamémoslo así, materiales, no he hecho el trabajo de acuerdo a la forma adecuada y se surgen los inconvenientes o las consecuencias. Llevado a la práctica, podríamos decir, Dios siempre nos da las herramientas, Dios nos da las indicaciones a través de su palabra.
Cuando uno se tiene en cuenta de eso, nos relajamos, podríamos ver una grietica ahí en la avenida, dice, una grietica, no pasa nada, no pasa nada. Por ahí viene el filtro, Claro. la debilita y la consecuencia. Cuando Dios nos habla, volvemos a lo que es esencial. Dios nos habla a través de su palabra, pero hacemos caso omiso y no nos paramos en la roca, que es el Señor Jesús, no tenemos en cuenta su palabra, sencillamente viene la brecha, la debilidad y vienen las consecuencias. Y es ahí lo importante de que tengamos para nuestras vidas como base valorar cuando Dios nos está hablando a través de su palabra, cuando Dios nos permite escuchar una prédica de la palabra. Eso no es para, ojalá estuviera el vecino, ojalá estuviera mi esposa o mi esposo o XY integrante de la familia o persona que uno conozca. Si la estamos escuchando es porque seguramente Dios nos quiere decir algo a través de eso, y es para que fortalezcamos nuestra base y podamos prevenir posibles brechas, que cuando el maligno intente hacerlas podamos estar firmes y no llevar a las consecuencias de lo que incurriría el no tener en cuenta lo que Dios está anticipando que se debiera hacer. Claro. Seguimos desarrollando este tema muy interesante, un tema que nos habla acerca de ese perfil o de esas características o esas responsabilidades que debe tener un intercesor. Y me encontré con un documento bien importante que quiero leerle solamente unos apartes mientras preparamos el siguiente segmento y volvemos con una canción antes de terminar este tercer bloque. Y nos habla de que un intercesor debe ser espiritualmente sano, emocionalmente estable, debe ser seguro de su identidad en Cristo y aparte de eso, moralmente limpio y éticamente recto. Un intercesor debe ser conocedor de la voluntad de Dios a cabalidad por un elevado dominio de las Escrituras. También debe ser una persona con una muy elevada y desarrollada capacidad de discernimiento por un uso constante de la mentalidad de Cristo y de las Escrituras. Debe ser lleno del Espíritu Santo para confrontar y disciplinar toda desobediencia. Debe ser autoridad para andar en el poder del Espíritu y por estar en la unción del Espíritu Santo. Debe estar identificado a cabalidad probada y comprometido absolutamente con el cuerpo de Cristo. Debe ser conocedor de los dones otorgados y de su ejercicio sacerdotal. Y por último, debe ser instrumento útil y altamente productivo. Son cosas que de pronto uno dice, uy, no, ahora sí me mandaron una responsabilidad muy grande. Pero creo que, Pedro, esto no se trata de que uno pueda asumir unas cosas sí y otras cosas no, sino que en el papel fundamental del intercesor uno está dispuesto, que tenga un corazón completamente preparado y abierto para decir, Señor, haz conmigo como tú quieras. Yo me voy a poner a la brecha por mi familia, voy a estar orando por ellos. Lo voy a hacer tan solo porque tú me llamaste a ser el reparador, el restaurador de los portillos de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Y eso es finalmente como la oportunidad que uno tiene de poder orar por su familia y de tener la satisfacción de que gracias a mi oración, hoy mi familia le sirve a Cristo. Así es. Miren una forma en la que el apóstol Pablo lo hace por esos consiervos. Dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Dice, le ruego a Él, les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Mire que aquí dentro de nuestra intercesión, que haya ese clamor a Dios por ellos. ¿Por quiénes? Hablemos nosotros como hombres por nuestro núcleo familiar, ¿no? Por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestras familias, que puedan tener el conocimiento de Dios, que puedan ser, como dice ahí la palabra, la oración de Pablo, fortalecidos en el hombre interior, que puedan recibir lo de Dios siempre en cada área y condición de su vida, lo de Dios, para que también ellos puedan identificar cómo el maligno
les puede hacer tambalear, les puede hacer caer, les puede frustrar la vida. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere siempre llevarnos en una vida victoriosa. Pero son las decisiones que el ser humano tome que cambie, estanque o aplace lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Así es. Bien, cerramos este otro segmento dando gracias porque de verdad que estamos tocando un tema bien interesante, aparte de eso bien apasionante, pero vamos en el último bloque a hablar de ese papel que ya a la hora de ser intercesor es otra cosa. Una cosa son los requisitos, las cosas que uno debe tener en su corazón para poder lograr ser un intercesor, pero otra cosa ya es meterse delante de Dios y decirle: Señor, yo acá estoy parado a la brecha por mi familia. ¿Cuáles son los problemas que usted en este momento está enfrentando con sus hijos en edad adolescente, con su esposa, con sus padres, con hijos pequeños, en su trabajo? Y no les voy a seguir nombrando aspectos porque seguramente cada uno sabrá como a nivel personal las batallas que lucha y poder decir: Señor, yo voy a ser un intercesor por otros y mientras yo me ocupo de la obra, tú te ocupas de mis problemas. Ya venimos, esto es Hombres sin Excusa. Bendición poder darles a ustedes este tiempo al aire. Para nosotros es una gran bendición, sobre todo por el tema que estamos tratando. El libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, nos habla del hombre intercesor, un hombre que Dios estaba buscando, un hombre que el Señor a través de el profeta Ezequiel está evidenciando que está llamándolo, pero Pedro al final es muy triste porque ahí dice: y no lo hallé, no lo encontré por ningún lado. O sea, qué panorama tan triste el hecho de que el Señor estuvo buscando por todo lado y no encontró una persona que se pusiera a la brecha. Sí, es preocupante. Es preocupante. ¿Y por qué preocupa? Porque Dios lleva a cabo siempre sus planes. Porque aquí en la lectura podemos ver, dice que como que se adelanta el tiempo del juicio. Él dice: él no quiere hacerlo. Claro. Pero es la condición del pueblo que hace que se cumpla el tiempo. Y valga eso para que ahora lo tengamos en cuenta, de que podamos en este tiempo en que vemos la condición de la humanidad, nosotros como iglesia poder clamar a Dios por un avivamiento en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de las familias. Cuando uno atiende diferentes situaciones en la iglesia, uno puede ver la condición en la que están las personas. Y todo lleva a la conclusión de que es por falta de conocimiento o sencillamente por no haber dispuesto el corazón para que Dios haga la obra. En todo lo que uno atiende, llámese casos personales o casos que manifiestan de pareja, uno ve siempre es eso, la omisión que se tiene de lo que Dios quiere que uno atesore en el corazón, ¿sí? El que la palabra sea el eje central de nuestras vidas. Eso no se ve. Y a veces, por más que uno les insta, les recomienda a uno, tengan lugar para Dios, congréguense, tengan comunión con la palabra, obedezcan. Es tanto a veces el ahogamiento por las situaciones que la persona no le da cabida, como que no ve salud y esperanza, pero es precisamente porque no le cree a Dios al permitir que la palabra baje al corazón. Claro, mire que mientras estábamos aquí hablando de este tema tan interesante, me puse a la tarea de buscar un intercesor que tuviera dentro de su característica el ir delante de la circunstancia frente a una persona para interceder y para clamar específicamente por esto. Y me encontré con Génesis 18. Yo sé que Pedro sabe muy bien esta historia y es cómo Abraham ruega por Sodoma. Acá dice: los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos, pero Dios pensó: no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Y más adelante dice:
Entonces Dios le dijo a Abraham, ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y de Gomorra, ya es mucho lo que han pecado. El versículo 26 comienza diciendo, y si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Y ahí comienza como una especie de negociación, como una especie de intercesión a través de la cual Abraham sabía que Dios tenía gran misericordia. Y comienza a negociar con el Señor y le dice, Dios mío, perdóname atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada. Pero ¿qué pasará si en toda la ciudad solo hay 45 buenas personas? ¿Destruirás de todos modos la ciudad? Entonces el Señor le dice, si encuentro 45, no, tranquilo. Luego le dice, ¿y qué tal si solo 40? Dios le dice, bueno, por esos 40 no hay ningún problema. Y empieza la negociación hasta cuando llegan a 10. Y uno se pone a pensar, ¿cuál es el motivo por el que Dios cede ante las peticiones de Abraham, pasando de 50, 45, 30, 20, hasta finalmente llegar a 10? Y Dios, con un corazón bien paternal, dice, por amor a ellos no los destruiré, y por amor a ellos no lo haré. Pero cuando llegan a 10, ahí es en donde yo me pongo a pensar, en una nación, en un pueblo tan grande, que se haya bajado la cifra hasta 10, es una demostración de que de repente el mismo Abraham estaba tratando de negociar con Dios como para poder llevar al límite su amor, su misericordia, su paciencia, pero también el papel del intercesor yendo delante de Dios a negociar de una manera tan impresionante. Y en el primer versículo le dice, ¿cómo voy a venir yo delante de ti sabiendo que yo soy nada? Un papel de intercesor impresionante. Qué historia tan impresionante y tan llena de significado en Génesis 18. Sí, cuando uno escucha noticias, y por ejemplo la de hace poco tiempo, cuando hubo el terremoto por allá en parte de Irán y esa otra nación, eso produce tristeza, ¿verdad? Sí. Y podría decirse uno, ¿qué llevó a que eso pasara? Y se pueden haber dos enfoques. Uno en la parte científica. Sí, no fue que se movieron las placas tectónicas y así pasó, y lo otro, bueno. Esa es la parte natural. Pero es que Dios tiene el control de todo. Dios sabía que eso iba a pasar porque Él iba a la orden de que eso pasara. ¿En qué condición estaba ese pueblo? Y seguramente está en el corazón de Dios, dice, no lo quiero hacer porque los amo, pero están en X condición que debo hacerlo. Y si nosotros vamos por allá, como va la palabra de Mateo 24, el fin de los tiempos, cuando habla de cosas que uno lee, le dice, uy, Señor, ¿todo eso va a pasar? ¿Todo eso va a pasar, Señor? Y uno ve noticias de países donde hay inundaciones y se lleva todo. Sí. Hace poco también donde una escuela fue llevada y murió también niños. Sí. Entonces uno dice, Señor, y uno ve que nosotros como iglesia podemos identificar que la causa de todo es la maldad, el pecado, la omisión, el que Dios no sea importante en nuestras vidas. Y este tiempo, eso es un tiempo decisivo en que todo ya se está acelerando más. En que al tocar este tema de Ezequiel 22, vemos en el caso nuestro Colombia, cómo está Colombia, en la elección que ha tomado Colombia, de quien sea la cobertura. Y nosotros como iglesia sabemos que la elección que ha hecho el pueblo, la mayoría, y a dónde, en qué va a terminar la elección que se tome. Y valga para nosotros también qué elecciones estamos tomando cada día, qué lugar le estamos dando a Dios, y qué esperamos que pase con nuestras vidas, qué esperamos que pase con la iglesia. Y sabemos, como ahora decía Juan Manuel, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Dice, pero yo rogaba al Padre que tu fe no falte. O sea, esto quiere decir que vendrán situaciones difíciles, que Dios lo va a permitir, que Dios como que se va a hacer a un lado para ver qué vamos a hacer nosotros. Ahora, que tu fe no falte, quiere llevar a que Pedro tuviera fe, el que realmente tuviera comunión con Jesús, la palabra, el verbo hecho carne.
¿Qué nos lleva a nosotros que realmente podamos estar firmes contra el maligno, que podamos ocupar el lugar de intercesores? Es fe. Pero si nosotros no tenemos en gran estima la palabra, no va a haber fe. Se nos podrán a nosotros acercarnos sin ponernos manos y todo, pero es que la fe viene por la palabra, por la comunión con Dios, por el creerle a Dios, por el caminar con Dios. Es que está la fe. Así es. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un llamado, así como el mismo apóstol lo dice, orar en todo tiempo, orar con toda oración y con perseverancia. Son tres características que denota un intercesor que cuando es llamado, no sé si de repente Pedro le ha sucedido que alguien, algún hermano, alguna persona de la iglesia le llama y le dice, mire, acompáñeme por favor a orar, que me está pasando esto. Y uno le dice, sí, no, todo bien, cuando llegue por la noche oramos. Y a veces hay momentos en donde uno debe de tener lo que está haciendo para hacer una oración al instante. Hay momentos en donde se puede, que uno está, digamos, en la disposición de hacer un alto en sus actividades diarias y puede orar por esa persona. Y hay momentos en donde uno le puede tener una cita a la persona de oración y decirle, mira, hagamos una cosa, ¿qué tal si esta noche nos ponemos de acuerdo y entre los dos oramos? Donde hay 2 o 3 el Señor está ahí. En este momento no puedo porque voy conduciendo, en este momento estoy en mi trabajo, en este momento tengo una situación que no puedo dejar, pero lo que sí puedo hacer es, en un momento lo hago, deme unos minutos. O de repente uno sí puede frenar y le dice, sí, espérame un momento, y uno deja lo que está haciendo y uno dice, bueno, oremos. No es un llamado, Pedro, a que a esta hora las personas empiecen a pensar, no es que usted me está diciendo que yo tengo que dejar mi trabajo y yo soy un conductor de Transmilenio y yo no puedo parar el bus y ponerme a orar. Pero sí es un llamado a que uno entienda que Dios nos está a nosotros pidiendo ser intercesores todo el tiempo. Así es. Hace unos días atendí a una persona, uno atiende varios casos, llamadas que hacen acá. Sí. A Fuego AM y luego nos las transmiten para que atendamos esos casos. Esta persona me comentaba de la situación que tenía con su compañera, pero él manifestaba, decía, ella me invita al lugar donde se congrega, pero yo no me quiero volver cristiano, decía este hombre, yo no me quiero volver cristiano. Y bueno, lo escuché ahí, las situaciones, bueno, yo he tenido como en cuenta a ella, sí, he dejado las redes sociales, he dejado aquello, lo otro. Hablaba de toda como la conducta o vivencia normal que él tenía y por lo que ella, su compañera, le decía que pues dejara eso. Pero él decía, sí, yo estoy como colocando mi parte a mi manera, pero no quiero saber de ser cristiano. Eso me llevó a compartirle de que nosotros no procuramos que la persona cambie de religión, sino que sencillamente viva una relación con Dios. Y en esa vivencia, en esa relación con Dios, viene una transformación. Le podía compartir de pues que somos hechura suya, Dios nos ha hecho con un propósito, y que solamente Él puede hacer lo que nosotros, por más que nos esforcemos, nunca lo vamos a lograr. Después volví a atenderlo porque volvió a solicitar que lo atendiera. Lo atendí. A la final quedamos en que le extendí la invitación a que nos acompañara. La acompañara, vamos, asista, me busca, tomamos un tinto. Pero mire qué importante es que se haga un seguimiento y que realmente la compasión de Dios esté en nuestro corazón. Claro. Cuando nosotros podemos, y es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, de que nos dé su carácter de Cristo, que Él sea punto de partida de nuestro trabajo, de que podamos tenerlo a Él como nuestro líder, como nuestro ejemplo a seguir, para que nosotros realmente llevemos en el corazón ese compromiso de poder identificarnos con las diferentes necesidades. Pero el enfoque principal es que las personas realmente puedan vivir en comunión con Dios para que realmente puedan experimentar lo que Dios quiere hacer. Porque la palabra es clara, dice a los que creen, a los que abren el corazón,
a los que se atreven a caminar con Dios, es como realmente pueden ver el cambio. Y ahí nuestro papel como intercesores del poder hacer eso, hablarles de Dios, que a la luz de la palabra ellos puedan identificar su condición delante de Dios y poder decir realmente necesito de Dios, necesito el cambio que Dios quiere hacer en mi vida, cerrar esas brechas. Claro. ¿Qué estamos esperando nosotros para poder decir que Dios tiene todo bajo control y que efectivamente Él está necesitando un intercesor? Una persona que sin ningún tipo de pretensión, a veces a mí lo que me gusta del papel de intercesor es que no es visible. Es que puede tener, así como puede tener un púlpito para dirigir una intercesión, también puede estar en el baño intercediendo, puede estar en una habitación, puede estar entre el carro, puede llegar más temprano a la iglesia, puede estar arrodillado en una silla, en fin, no necesita un púlpito. Y para finalizar me pongo a pensar en las oportunidades que nosotros hemos tenido de ser llamados a predicar o a ser intercesores. Yo recuerdo muchos pasajes en donde en mi vida personal, hace unos buenos años, atravesamos una situación de salud bien compleja, muy compleja, y nos sucedía que comenzamos a predicar en diferentes iglesias a lo largo de Cundinamarca, y cada 8 días estábamos visitando un municipio distinto, contando el testimonio de lo que Dios había hecho con nosotros. Y llegó un momento en donde yo decía, Pedro, yo soy el que tiene la situación de salud, o sea, a mí me pasó en carne propia. Y yo contaba la parte de mi testimonio que correspondía a lo que vive una persona que atraviesa una enfermedad y que tiene, pues, las secuelas de lo que debe vivir por medio de una enfermedad. Pero mi esposa contaba la parte de la mujer que le levantaba los brazos a su esposo cuando flaqueaba. Es decir, el papel de la intercesora, el papel del hombre que es llamado a predicar, a que cuente su testimonio, pero muchas veces la mujer que tiene la labor de levantar los brazos del esposo no es llamada. Entonces entendimos después de unos cuantos domingos de que el llamado no era solamente a mí. Y entonces las predicaciones nosotros las empezábamos a enfocar y yo predicaba mi parte y ella predicaba la parte de ella, pero en una misma, en un mismo culto, en un mismo servicio. Y nos dimos cuenta que así como Dios nos llamó a nosotros a servir a través de la prueba de cada uno, Dios también nos sirvió o nos llamó a ser como Josué y Caleb. Éramos los dos, predicábamos juntos, llevábamos el mensaje, hablábamos de lo que el Señor nos había permitido y estábamos allí. Y en un momento dado nos dimos cuenta de algo, y es que lo que sucedía cuando nos bajábamos del púlpito y las personas se acercaban al frente y nosotros orábamos, y el culto podía durar 1 hora, pero los tiempos de oración por las personas que se acercaban eran de 2, 3 horas, nos dábamos cuenta que el papel del intercesor es tan vital que uno muchas veces escatima el hecho de que yo soy llamado a predicar y tú eres el llamado a interceder. Y en este caso yo creo que el ocupar esa labor de intercesor también es respondida y respaldada por Dios, porque de lo contrario, pues, ¿qué puede ser de la vida de un Josué sin ese Caleb? Así es. Mientras usted hablaba, recordaba lo que usted decía ahora de lo de la pareja, del esposo que ha salido y que se ha ido en taxi. Hace un tiempo atrás salimos con mi esposa a comprar algo. Hay una calle, sale de la casa, hay una calle de doble vía y es bastante fluida. Es comercio, hay de todo y es bastante fluida en doble sentido. O sea, hay para los dos lados hay movimiento. En un cierto momento íbamos a pasar la calle de un lado a otro y ella iba a pasar impulsada. Y venía una moto a lo que da. Yo alcancé a estirar el brazo y coger hacia atrás. Wow. Fue cuestiones de milésimas de segundos. Sí. Y ahora cuando ella sale, y nos ponemos de acuerdo, que siempre nos estamos cubriendo en oración. Claro. Y sale ella, voy a traer tal cosa. Digo, bueno. Y yo digo, Padre, guárdala, Señor. Porque ¿cuántos casos hay de que la persona sale pero no regresa? Claro, claro.
Y es lo que siempre el maligno está al acecho Ujú. para traer dolor, para traer aflicción. Yo no sé si hace unos días conté de que mi hijo también salió, uno de mis hijos salió porque todos nos movemos en moto, cada uno en su moto. Ujú. Y salió a hacer una vuelta. Estaba lloviendo. En esos de separados que colocan ahora para la ciclorruta, él alcanzó a, llama uno a morder con la llanta, eso. Y eso es aporreada asegurada. Ujú. Se fue al piso. El, el- el pie o la pata que llama uno de freno de pie, Ujú. eso es grueso, eso es parte de eso, uno no lo habla fácil, eso quedó hecho un 8, esa parte, Como si esa fuera un pieza. alambre Exacto. doblado. Pero, y cuando llega y me pasó esto, yo le dije, ¿cómo estás? Bien. No, Wow, estoy bien, gracias, no me gloria pasa a nada. Y Dios. cuando yo vivo en la moto para cambiar la pieza, pero ¿cómo pasó tal cosa? Y gracias al Señor que no le pasó nada. Tremendo. Pero he ahí la importancia de que estemos siempre Ujú. conectados con Dios a favor de la familia, a favor del pueblo, en este caso de la iglesia, a favor de nuestros pastores. Así es. En lo que Dios, en ese momento, coloque ese flash inmediato, orar, Claro. hacerlo, estar conectados, estar siempre vigilantes, como dice la palabra, para ejercer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a interceder y poder esperar en Dios los resultados de su protección y el obrar de Dios en cada corazón. Así es. Así llegamos al final, Pedro, un minutico para hacer una conclusión y poder decirle a esos hombres que nos están escuchando el papel tan importante de ser llamado un intercesor. Sí, varones. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros, si estamos en Cristo, estamos llamados a hacer testimonio, y en esta ocasión valga la pena el tema, el ser intercesores. Hay mucho por qué orar y orar constantemente, todos los días, siempre habrá motivos, tanto como para darle gracias a Dios, como para interceder por algo y por alguien. Así que no es tiempo de ser más ya apáticos, indiferentes, porque Dios quiere intervenir, pero está buscando esos intercesores. Y seguramente eres tú, varón. Así que no más caso omiso, sino dispuestos para lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere hacer grandes cosas, pero Él espera que le creamos en la intercesión. Así es. Yo finalizo con lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 26, versículo 28. Después de que después de que el apóstol Pablo comienza a hacer una disertación ante el rey Agripa y le comenta absolutamente todo su testimonio, 27 versículos en donde él habla específicamente de su papel como llamado a ser apóstol de Cristo. En el versículo 28, el apóstol Pablo recibe de parte del rey Agripa una sentencia. Y es que el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y cuando yo escucho esto, yo digo, estamos acabando este espacio y seguramente alguno dirá, por poco me persuade a ser intercesor. Pues hoy lo que le decimos es, yo no pretendo persuadirlo, el que persuade es el Espíritu Santo. Pedro tampoco lo está queriendo hacer. Lo que nosotros hacemos es ponemos un tema en el tapete, lo ponemos sobre la mesa, estamos hablando durante 2 horas y que sea el Señor el que haga la obra con usted. Por poco me persuades a ser un intercesor. A mí me persuadieron, a Pedro también. No tuvo que haber ningún tipo de esfuerzo, no tuvo que haber ningún tipo de pretensión, no hubo ganancia, no hubo plata de por medio. Dios nos ha llamado a ser intercesores. Esperamos que ustedes el día de hoy hayan aprendido, así como nosotros también mutuamente nos edificamos, y que en esta oportunidad podamos decir, Señor, gracias, porque somos llamados a ser intercesores. El abrazo para cada oyente que está con nosotros acompañándonos, para quienes nos ven en YouTube y en Facebook, un abrazo. Sigan con nosotros y en minuticos llega el pastor Diego García con la lectura del libro Los 4 jinetes del Apocalipsis. El día de hoy, hablando de este libro de Mark Hitchcock, un muy buen libro en sabias palabras. Un abrazo, no se les olvide, Pedro, mañana 9 de la mañana en el Casa de Amor y Restauración en las 3 sedes, ayuno. Tiempo de ayuno, sí señor, así es. Entonces no lo pueden perder, 9 de la mañana, ahí estaré. Yo voy a estar acá en radio, transmitiendo todo lo que vamos a tener, pero lo importante es, ya se viene Semana Santa, el próximo viernes no tendremos programa, pero volveremos en 15 días dándole gracias a Dios por este espacio. Un abrazo, Dios los bendiga y volvemos.